e independiente. Cinevisión, Canal 19. Una vez más tenemos la oportunidad de compartir con ustedes y llevarle hasta su residencia, así como a los lugares donde en estos momentos cada uno de los que siguen este programa se encuentren. Llevarles temas que todos los sábados estamos tratando a los fines de que contribuya con que seamos cada uno de los dominicanos personas más íntegras, personas de más valores y personas que más contribuyamos al fortalecimiento de la unidad familiar y sobre todo también a una sociedad más justa, con seres humanos que en el planeta tengamos mejor esperanza de vida y mayor calidad de vida y lógicamente que cada uno de los seres humanos de la República Dominicana viva una vida más humana y más perdurable. En los dos programas anteriores, recordamos que el anterior fue una repetición de hace 2 sábados, y que así lo dijimos porque el propósito era que las personas de alguna manera retomaran, refrescaran las ideas constitucionales a partir de comentarios de varios artículos de la Constitución de la República Dominicana, a los fines de que qué sé yo, en su interior, en su conciencia, pueda conocerlo y asumir actitud en relación a sus derechos. Hoy vamos a continuar con la temática y lógicamente por el hecho propio de que vamos a continuar en la temática, vamos también a seguir la misma metodología, o mejor la misma táctica de que este programa de hoy lo vamos a repetir el siguiente sábado para que la persona de nuevo reflexione sobre los nuevos temas. Más aún que varias de las cosas que tratamos en el programa anterior, vamos a repetirlas, pero no ya por repetirlas, sino que queremos compararlas con algunas otras constituciones del planeta. Específicamente, vamos a hacer algunas comparaciones con lo que dice la Constitución de España. Pero como ustedes saben, ley y orden aquí en este programa es dedicar los primeros minutos a una comunicación de ustedes, de mi persona, a través de la palabra de Dios, sobre todo porque es el testigo, Él es el dueño, Él de alguna manera es que mantiene este programa y le lleva en consecuencia a ustedes por esta vía esos mensajes cristianos. Vamos a tratar justamente del Evangelio de San Juan, un diálogo entre Jesús y Nicodemo. Pues una noche fue Nicodemo a visitar a Jesucristo y él fue de alguna manera a decirle que reconocía que él dijo que sabía que él ha venido de parte de Dios para enseñar, porque nadie puede, según dice Nicodemo, realizar los signos que él hace, que hace Jesucristo, y sobre todo con relación a las personas que Dios le acompaña. Entonces Jesús le contestaba en ese momento que el que no renace no verá el reino de Dios. Entonces ahí comenzó el cuestionante de Nicodemo, ¿cómo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios? Y entonces él de manera específica le decía a Jesucristo, bueno, ¿cómo va a nacer una persona vieja? ¿Va a estar de nuevo en el vientre de su madre para nacer? Entonces Jesús le responde con esta autoridad diciéndole, te aseguro que el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne,
lo que nace del Espíritu es Espíritu. No te extrañes de que haya dicho, ustedes tienen que renacer de lo alto. El viento sopla donde quiere. Tú oyes su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Lo mismo sucede con todo el que ha nacido del Espíritu. Entonces él mismo pregunta, ¿cómo es posible todo esto? Pregunta Nicodemo, le preguntó él. Entonces Jesús le respondió de la manera siguiente. Tú, que eres maestro en Israel, ¿no sabes estas cosas? Porque Nicodemo era reconocido como maestro, era una persona de alguna manera de los fariseos, que era que conocían más las leyes cristianas, más las leyes establecidas en la Biblia, que eran la que Dios le dio a Moisés en la tabla. Entonces él conocía bien eso en términos racional, pero no lo vivía, que es lo que siempre Jesucristo le reclamaba a los judíos. Entonces te aseguro, dice Jesucristo, que nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonios de lo que hemos visto, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. De la misma manera que Moisés, dijo Jesucristo, de la misma manera que Moisés levantó en alto la serpiente del desierto, también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en alto, dice él, para que todos los que creen en él tengan vida eterna. Y este es un tema que siempre Jesucristo lo repetía, lo decía, el tema de la vida eterna y sobre todo la creencia en él como la vía para llegar al Señor. Y seguía diciendo, porque Dios no envió a su Hijo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. Es decir, él está bien claro de cuál es su misión. Su misión es justamente salvar vida. Todo el que obra mal odia la luz y no se acerca de ella, por temor de que sus obras sean descubiertas. En cambio, el que obra conforme a la verdad se acerca a la luz, para que se ponga de manifiesto que sus obras han sido hechas por Dios. Eso, lógicamente, es parte de esa enseñanza que Jesucristo le daba a los judíos y le reclamaba la necesidad de que vivan una vida diferente. Entonces luego Jesucristo se trasladó a otro lugar, a un lugar cercano a Judea, y allí estaba justamente Juan el Bautista, estaba bautizando. Y entonces cuando llegó, en este caso Jesucristo, que permaneció allí, él también comenzó a bautizar. Lo único que Juan bautizaba con agua y Jesucristo bautizaba con el Espíritu. El lugar donde Jesucristo llegó fue en Enón, que allí también estaba Juan, porque era una zona de mucha agua y por eso siempre se iban a esos lugares a bautizar. Entonces Juan no había sido encarcelado todavía cuando ocurrieron situaciones importantes que ponen evidencia de que no es el Mesías, pero es el mensajero que le sigue o que va antes del Mesías. Entonces, este punto se originó cuando ocurrió lo siguiente. Fueron a buscar a Juan cuando vieron a Jesús que estaba bautizando y le dijeron, Maestro, el que estaba contigo en el otro lado del Jordán y del que tú has dado testimonio, también bautiza y todos acuden a él. Y Juan respondió, nadie puede atribuirse nada que no haya recibido del cielo. Ustedes mismos son testigos de que he dicho, yo no soy el Mesías, pero he sido enviado delante de él. En las bodas el que se casa es el esposo, pero el amigo del esposo que está allí y le escucha se llena de alegría al oír su voz. Por eso mi gozo es ahora perfecto. Es necesario que él crezca y que no disminuya, y que yo disminuya. El que viene de los altos está por encima de todos. El que es de la tierra pertenece a la tierra y habla de la tierra. En consecuencia, el que es del cielo pertenece al cielo y habla del cielo. Es un mensaje que también yo quisiera retomarlo para otra dimensión. Yo he visitado, he visto, he ido a
a iglesias de distinta metodología de trabajo y de distintos discursos. Sobre todo he ido a la Iglesia Católica por mis orígenes, ¿verdad? Y he ido también a iglesias que se titulan evangélicas. Y entonces, por ejemplo, hace unas cuantas semanas yo asistí a una iglesia evangélica, a una presentación de 2 niños, la cual yo fungía. Desde el punto de vista del catolicismo soy padrino, desde el punto de vista de ellos soy testigo. Y noté cuando la pastora decía que los niños, por parte de ellos, solo se presentaban a Dios porque no se bautizaban. Realmente lo que hace establecer el Nuevo Testamento, y esas son iglesias que siguen a Jesucristo, sí se bautizan. Porque Jesucristo bautizaba y bautizaba a Juan. Y lo que ellos hacían, ellos lo dejan como herencia para que la gente que están agarrados de Dios y que creen en Dios, lo puedan hacer. En definitiva, incluso el propio bautismo no es tanto si no hay fe. Entonces, de alguna manera, el bautismo es una forma de motivar a la gente a que tenga más fe en Dios. Entonces, yo quería hacer ese comentario porque es que yo entiendo que hay algunas religiones, algunas prácticas religiosas que son muy extremistas y son muy acusativas. Yo creo que sí, que hay muchas prácticas de idolatría en el catolicismo, pero hay mucho extremismo en el otro lado. Hay que buscar una verdadera creencia sincera, sustentada en Jehová, sustentada en Jesucristo. Quería hacer ese comentario, un comentario que lo hago no con el fin de criticar, ese no es el objetivo. El objetivo es que es importante que entendamos que la verdad no es absoluta en ningún ser humano y que en consecuencia la verdadera verdad, salvo la repetición de la palabra, está en Dios, está en Jesucristo. Vamos entonces a retomar de inmediato los comentarios constitucionales. Y yo quiero recordar algunos de los derechos que citamos aquella vez, y quiero recordarlo porque quiero compararlo con lo que dice la Constitución de España. Por eso me voy en este caso a tomar el momento para leer lo que dice la Constitución Dominicana, y en este caso vamos a comenzar con un tema muy trascendente, de mucha importancia para el ser humano. Y es el tema de la dignidad humana, que en el caso de la Constitución de la República Dominicana del año 2015 está en el artículo 38 y dice así: el Estado se fundamenta en el respeto a la dignidad de la persona y se organiza para la protección real y efectiva de los derechos fundamentales que le son inherentes. La dignidad del ser humano es sagrada, innata e inviolable. Su respeto y protección constituyen una responsabilidad esencial de los poderes públicos. ¿Qué dice la Constitución española en su artículo 10? La dignidad de la persona dice: los derechos inviolables que les son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamentos del orden político y de la paz social. Las normas relativas a los derechos fundamentales, se reconoce que el derecho a la dignidad es un derecho fundamental, igual que la Constitución Dominicana, y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España. Es decir, que ambas constituciones reconocen en la dignidad humana como un elemento esencial, fundamental, como algo fundamental y consustancial a la integridad del ser humano. Igualmente, el artículo 39 de la Constitución de la República Dominicana dice: toda persona nace libre e igual ante la ley, recibe la misma protección y el trato de las instituciones, autoridades y demás personas y gozan de los mismos derechos, libertades y oportunidades, sin ninguna discriminación por razones de género, color, edad, discapacidad, nacionalidad,
vínculos familiares, lengua, religión, opinión política o filosófica, condiciones sociales o personal. En consecuencia, dice la misma Constitución, se le reconoce una serie de puntos, pero lo que yo quiero resaltar aquí, que esos ítems que están señalados como derechos, como parte de la igualdad, son parte justamente de los derechos humanos que están constituidos en lo que menciona también la Constitución española. Por otra parte, en la Constitución española, en su artículo 15, dice, y aquí se refiere en este caso al tema de la integridad, dice, todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que en ningún caso puedan ser sometidos a tortura, ni a penas o a tratos inhumanos o degradantes. Queda abolida la pena de muerte, salvo lo que puedan disponer las leyes penales militares para tiempos de guerra. ¿Qué dice la Constitución Dominicana respecto al tema de la integridad personal? Que eso en el artículo 42, derecho a la integridad personal. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica, moral y a vivir sin violencia. Tendrá la protección del Estado en casos de amenaza, riesgo o violación de las mismas. En consecuencia, ninguna persona puede ser sometida a penas, torturas o procedimientos vejatorios que impliquen la pérdida de disminución de su salud o de su integridad física o psíquica. Se condena la violencia intrafamiliar y de género en cualquiera de sus formas. El Estado garantizará mediante ley la adopción de medidas necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Nadie puede ser sometido sin consentimiento previo a experimentos y procedimientos que no se ajusten a las normas científicas y bioética internacionalmente reconocidas, tampoco a exámenes o procedimientos médicos, excepto cuando se encuentre en peligro de vida. De modo que eso es lo que establece la Constitución dominicana y que va de alguna manera a la par con lo que establece la Constitución española. De hecho, dice la Constitución española en el artículo 16, antes de irnos a la primera pausa comercial, se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin más limitación en sus manifestaciones que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley. Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencia. Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de la cooperación con la Iglesia Católica y las demás profesiones. Yo quisiera entonces concluir diciendo que la Constitución Dominicana dice, en la libertad de conciencia y de culto, el Estado garantiza la libertad de conciencia y de culto con sujeción al orden público y respeto, lógicamente, a las buenas costumbres. De modo que el contenido en esencia es lo mismo, ambas constituciones en esa parte. En la siguiente pausa comercial o después de la siguiente pausa comercial vamos a seguir comparando lo que puede llamarse derecho constitucional comparado. Perdón por los jurídicos que son los que dominan ese campo, pero el que sabe leer, sabe leer. De modo que en breve regresamos con ustedes, distinguidos amigos y distinguidas amigas. Dominicana es más que música, más que pelota o baloncesto. Dominicana es más que color o calor, más que playa o vacaciones. Dominicana es un sentimiento, un fuego en el pecho que baila con ritmo. Pero si lo desafían, se planta firme. Cuando llegamos con sacrificio y triunfamos porque cada vez que compite uno, lo hace llevando a todo su pueblo dentro. Como Víctor Estrella, prueba de que República Dominicana es fe, y tu fe mueve montañas. Orgullo
Es el sentimiento que prevalece en la Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de los Maestros CONAMA, al poder iluminar los senderos de desarrollo de nuestro país, con el aporte de decenas de profesionales a través de nuestro Programa Nacional de Becas, que desde el año 2008 ha beneficiado a 1.233 jóvenes. Creo en no renunciar a las metas ni a las oportunidades. 109 profesionales graduados, con una inversión de 290 millones de pesos, ratifican el alto grado de sensibilidad y responsabilidad social de CONAMA. A nombre del Consejo de Administración, a nombre del Consejo de Vigilancia, del Comité de Crédito y de todo el staff administrativo de nuestra institución, pero sobre todo de nuestros asociados que acogieron con gran alegría, como una necesidad, este programa. Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de los Maestros CONAMA, un esfuerzo colectivo del Magisterio Nacional. El Banco Agrícola está dando pasos firmes, avanzando hacia un cambio verdadero, transformando la manera de ver el campo, llevando el banco hasta los agricultores para convertir el sector agrícola en una gran fuerza productiva. Con soporte, financiamiento y novedosos servicios. Hoy nos renovamos por dentro y por fuera, reafirmando nuestro compromiso de ser más que un banco, un aliado. Bagrícola, ahora con nueva imagen. Bien, continuando con su programa Cooperativismo y Sociedad, ¿qué dice la Constitución española en relación al derecho a la libertad y a la seguridad? Dice así: no puede ser privado de su libertad sino con la observancia de lo establecido en el artículo y en los casos y en las formas previstos en la ley. La detención preventiva no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos y en todo caso en el plazo máximo de 72 horas. El detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición de la autoridad jurídica. Además, dice en ese mismo artículo, toda persona detenida debe ser informada de forma inmediata y de modo que le sea comprensible de sus derechos y de las razones de su detención, no pudiendo ser obligada a declarar. Se garantiza la asistencia de abogado al detenido en las diligencias policiales y judiciales en los términos que la ley establezca. Entonces también establece lo del habeas corpus. ¿Qué dice la Constitución de la República Dominicana sobre el mismo tema? Dice así en el artículo 40, toda persona tiene derecho a la libertad y la seguridad personal. Por tanto, nadie puede ser reducido a prisión o cohibido de su libertad sin orden motivada y estricta de juez competente, salvo el caso de flagrante delito. Toda autoridad que ejecute medidas privativas de libertad está obligada a identificarse. Toda persona al momento de su detención será informada de sus derechos. Toda persona detenida tiene derecho a comunicarse de inmediato con sus familiares, abogado o persona de su confianza, quienes tienen el derecho a ser informados del lugar donde se encuentra la persona detenida y de los motivos de la detención. Toda persona privada de su libertad será sometida a la autoridad judicial competente dentro de las 48 horas de su detención o puesta en libertad. En el caso de la Constitución española son 72 horas. La autoridad judicial competente notificará al interesado dentro del mismo plazo la decisión que el afecto se dictase. Yo creo que ese tema de las 72 horas o 48 horas, es que yo creo que en 48 horas es muy poco para una investigación que la gente también se le preserve su derecho. Pero hasta ahora aparentemente no ha habido tantos problemas en República Dominicana.
Toda persona privada de su libertad sin causa o sin las formalidades legales o fuera de los casos previstos por las leyes, será puesto de inmediato en libertad a requerimiento suyo a cualquier persona. Toda persona debe ser liberada una vez cumplida la pena impuesta o dictada una orden de libertad por la autoridad competente. Nadie puede ser sometido a medidas de coerción sino por su propio hecho. Las medidas de coerción restrictivas de la libertad personal tienen carácter excepcional y su aplicación debe ser proporcional al peligro que tratan de resguardarla. No se establecerá el apremio corporal por deuda que no provenga de infracción de las leyes penales. Toda persona que tenga bajo su guarda a un detenido está obligado a presentarlo tan pronto se le requiera a la autoridad competente. Queda terminantemente prohibido el traslado de cualquier detenido de un establecimiento carcelario a otro lugar sin orden escrita y motivada de autoridad competente. Nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan infracción penal o administrativa. Nadie es penalmente responsable de los hechos de otro. A nadie se le puede obligar a hacer lo que la ley no manda ni impedírsele lo que la ley no prohíbe. La ley es igual para todos. Solo puede ordenar lo que es justo y útil para la comunidad y no pueden prohibir más que lo que perjudica. Las medidas privativas de libertad y las medidas de seguridad que estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social de las personas condenadas y no podrán consistir en trabajos forzados. En el ejercicio de la potestad sancionadora establecida por las leyes, la administración pública no podrá imponer sanciones que de forma directa o subsidiaria impliquen privación de la libertad. De modo que podemos observar que la Constitución Dominicana es mucho más amplia que la Constitución española. Es en ese sentido que queríamos hacer esta pequeña comparación. Ya a partir de aquí para seguir avanzando en lo que son los derechos constitucionales a los fines de luego encaminarnos a los deberes, que son muy importantes. Bueno, ya hemos hablado del derecho al libre desarrollo de la personalidad. Sabemos que en el artículo 44 de la Constitución se habla del derecho a la identidad y al honor personal, o sea, toda persona tiene derecho a su intimidad, a tener un nombre, a tener familia, ¿verdad? Y esos son derechos. Pero también está en el artículo 45 la libertad de conciencia y de cultos. A nadie se le puede condenar por lo que crea, por su sistema de creencia, sea para una cosa, sea para una o por la otra. Es decir, sea por creencias políticas, sea por creencias religiosas, o sea por creencias sociales. A nadie se le puede condenar porque tenga creencias diferentes a la suya. Igualmente a nadie se le puede cohibir el libre tránsito. La persona que tiene libertad, libre tránsito, entonces la violación de ese derecho es un derecho que es reclamable por aquel que se le destruye el libre tránsito, salvo que no haya una situación de seguridad nacional que demande de ese punto. Otro derecho que establece la Constitución de la República Dominicana es la libertad de asociación. Es decir, usted se puede organizar en sindicatos, en juntas de vecinos, se puede organizar en cooperativas, se puede organizar en asociaciones empresariales, se puede organizar en todas las cosas, en grupos religiosos, en organizaciones políticas. Y lo que usted haga ahí, lógicamente, siempre y cuando estén en el marco de lo legal, de lo legítimo, es respetable. Y es un derecho, una libertad que se le reconoce al ser humano. Otra libertad que también se le reconoce al ser humano es la libertad de reunión. De modo que usted puede hacer todos los tipos de reuniones que considere debe hacer, lógicamente, excepto aquellas que vayan orientadas a destruir la paz social, el orden público, o aquellas que se orienten a actividades terroristas, pero todas aquellas cosas que en el marco legal que se pueda hacer, todo eso es permitido en la Constitución de la República Dominicana. Por igual también en el artículo 49 de la Constitución de la República Dominicana
establece la libertad de expresión e información. Y eso es muy importante porque sobre todo el tema del derecho a la información. Y ese derecho a la información es lo que abarca lo que trabajamos en estos tipos de, lo que hacemos estos tipos de trabajo, de comunicar, de decir las cosas, es lo que nos garantiza poder investigar y lo que obliga a las autoridades públicas y privadas a dar las informaciones que se requieran a los fines de poder llevarles informaciones y conocimientos necesarios a la población. Muchas veces se abusa de esto, pero en general no es una práctica común. En ese sentido, lo que dice la Constitución de la República es lo siguiente: toda persona tiene derecho a la información. Este derecho comprende buscar, investigar, recibir y difundir información de todo tipo, de carácter público, por cualquier medio, canal o vía, conforme determinan la Constitución y la ley. Entonces también establece que los medios de información tienen libre acceso a las fuentes noticiosas, tanto oficiales como privadas. Igualmente el secreto profesional y lógicamente la cláusula de la conciencia periodística son protegidas por la Constitución. Toda persona tiene derecho a réplica, lógicamente, si yo por aquí digo por el programa una cosa que afecta a una persona y que le hace daño a una persona, esa persona tiene derecho hasta venir aquí y a replicar y a escuchársele y lógicamente a reconocérsele sus razones si él realmente la tiene. Si no la tiene, pues entonces él debe también reconocer que está cometiendo sus errores. También la Constitución de la República Dominicana, como las demás constituciones del mundo, prevén la libertad de empresa, es decir, organizar empresas para producir y comercializar bienes y servicios. Sabemos que las empresas son fundamentales en una sociedad. Solo que la Constitución de la República, en ese concepto de la libre empresa, habla de que no se permitiría el monopolio, salvo aquellos monopolios que provienen del Estado. En ese sentido, dice la Constitución lo siguiente: la creación y organización de estos monopolios se hará por ley. El Estado favorece y vela por la competencia libre y leal y adoptará las medidas que fueren necesarias para evitar los efectos nocivos y restrictivos del monopolio y del abuso de posición dominante, estableciendo por ley excepciones para los casos de la seguridad nacional. De modo que está bien claro el tema de los monopolios, el tema de la libre empresa. Por igual también está el derecho a la propiedad, es decir, el derecho a la propiedad en el sentido de que en República Dominicana la propiedad privada se respeta y es inviolable, y cualquier violación a la propiedad privada es castigada por la ley. De la misma manera también está la propiedad intelectual, que son los conocimientos que se han convertido, por ejemplo, en patentes, así como las marcas. Todo eso son propiedades intelectuales. Y algo que sí abunde y que aquí en Dominicana se ha dicho en los últimos tiempos muy importante, es el derecho al consumidor. Y por donde quiera tenemos o derecho al usuario, derecho el protector al consumidor, etc. Otro elemento de los derechos que está establecido en la Constitución de la República Dominicana es el derecho a la seguridad alimentaria. Dice la Constitución que el Estado promoverá la investigación y la transferencia tecnológica a los fines de garantizar la generación de bienes y servicios orientados a garantizar la seguridad alimentaria, al mismo tiempo al desarrollo de tecnología para fomentar la productividad en la línea de hacer más productivas todas las actividades económicas que se orienten a la producción de bienes de la canasta básica. Otro punto importante ya está establecido en el artículo 55. Ese artículo 55 en el pasado se conocía en la Constitución de Vieja como el artículo que le daba poderes al presidente. Aquí, sin embargo, fíjate qué coincidencia, el artículo 55 ahora es el de los derechos de la familia. Y la familia es el fundamento de la sociedad. Se reconoce en la Constitución Dominicana de que la familia es el fundamento de la sociedad y que es un espacio fundamental
para el desarrollo integral de las personas. De hecho, la familia es la esencia, es la célula de la sociedad. La misma Constitución prevé algunos puntos, por ejemplo, en el ítem 2 del artículo 55 dice que el Estado garantizará la protección de la familia, el bien de la familia, reconociendo de que ese bien es inalienable e embargable, de conformidad con la ley. Y en el artículo 13 dice que se reconoce el valor de los jóvenes como actores estratégicos en el desarrollo de la nación. En ese sentido, el Estado garantiza y promueve el ejercicio, de acuerdo con la Constitución, pero un ejercicio efectivo, ¿verdad?, de los derechos y de los programas orientados a la formación, a la preparación de los jóvenes. De modo que estamos hablando de temas importantes que marcan el futuro de cualquier sociedad. Pero otra también en esa misma línea tiene que ver con los derechos de las personas menores de edad. Textualmente dice lo siguiente: la familia, la sociedad y el Estado harán primar el interés superior del niño, niña y adolescente. Tendrán la obligación de asistirles y protegerles para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos fundamentales, conforme a esta Constitución y a las leyes. En consecuencia, se declara del más alto interés nacional la erradicación del trabajo infantil y todo tipo de maltrato o violencia contra las personas menores de edad. Ese es un punto de mucha importancia y que incluso de alguna manera le da contextura psicológica al ser adulto de mañana. Los maltratos físicos al niño hoy tienen repercusiones en la conducta que este niño asume en el futuro. Todo niño criado en un ambiente de violencia, lógicamente va llevando consigo esa experiencia amarga de violencia y no se le crea otro mecanismo que él tome como experiencia como referente para su convivencia en la sociedad y tiende a tener una actitud de alguna manera también agresiva. En ese sentido es importante destacar la necesidad de que la familia dominicana en su formación familiar, en la formación del niño, se le respeten sus derechos y se le trate con el mayor cuidado posible. Otro punto importante tiene que ver ya con las personas de la tercera edad o las personas envejecientes, así como las personas en condiciones de discapacidad. La Constitución de la República Dominicana, en el artículo 57, establece que la familia, la sociedad y el Estado concurrirán para la protección y asistencia de la persona de la tercera edad y promoverán su integración a la vida activa y comunitaria. El Estado garantizará los servicios de seguridad social integral y además el subsidio de alimentos en caso de que la persona de la tercera edad sea una persona indigente. Y con relación a las personas que están en condiciones de discapacidad, el Estado dice que promueve y protege la seguridad de este tipo de personas, así también el respeto a sus libertades fundamentales y lógicamente la garantía un ambiente de protección en donde las condiciones de igualdad no se deben vulnerar y en donde el hecho de que tenga una cierta deficiencia física no es suficiente para negarle un empleo a una persona que está en estas condiciones. De modo que una persona en estas condiciones tiene los mismos derechos que una persona que no esté en condición de discapacidad. En ese sentido, vamos, señor director, a irnos a la siguiente pausa comercial para cumplir con nuestros compromisos comerciales, valga la aclaración, y en breve regresamos, hermanos y hermanas, con ustedes para continuar comentando los temas importantes que estamos tratando de la Constitución de la República Dominicana. En breve regresamos con ustedes. Dominicana es más que música, más que pelota o baloncesto. Dominicana es más que color o calor, más que playa o vacaciones. Dominicana es un sentimiento, un fuego en el pecho que baila con ritmo. Pero si lo desafían, se planta firme. Cuando llegamos,
llegamos con sacrificio y triunfamos porque cada vez que compite uno, lo hace llevando a todo su pueblo dentro. Como Víctor Estrella, prueba de que República Dominicana es fe, y tu fe mueve montañas. Orgullo es el sentimiento que prevalece en la Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de los Maestros CONAMA, al poder iluminar los senderos de desarrollo de nuestro país, con el aporte de decenas de profesionales a través de nuestro Programa Nacional de Becas, que desde el año 2008 ha beneficiado a 1.233 jóvenes. Creo en no renunciar a las metas ni a las oportunidades. 109 profesionales graduados, con una inversión de 290 millones de pesos, ratifican el alto grado de sensibilidad y responsabilidad social de CONAMA. A nombre del Consejo de Administración, a nombre del Consejo de Vigilancia, del Comité de Crédito y de todo el staff administrativo de nuestra institución, pero sobre todo de nuestros asociados que acogieron con gran alegría, como una necesidad, este programa. Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de los Maestros CONAMA, un esfuerzo colectivo del Magisterio Nacional. El Banco Agrícola está dando pasos firmes, avanzando hacia un cambio verdadero, transformando la manera de ver el campo, llevando el banco hasta los agricultores para convertir el sector agrícola en una gran fuerza productiva. Con soporte, financiamiento y novedosos servicios. Hoy nos renovamos por dentro y por fuera, reafirmando nuestro compromiso de ser más que un banco, un aliado. Bagrícola, ahora con nueva imagen. Le recordamos que este programa también usted puede darle seguimiento ex post, es decir, a partir del martes, porque también se coloca en las redes. Te pone cooperativismo y sociedad y le va a aparecer el programa para verlo completo. Esto es por si acaso usted necesita de nuevo ver los temas. Pero además les recuerdo que el sábado próximo, este sábado que viene, hoy estamos a 13 que estamos hoy, entonces el sábado 10 lo estarán también viendo. Ese día afortunadamente coincide con mi cumpleaños, de modo que yo tampoco voy a estar aquí porque voy a estar en fiesta. Bien, entonces vamos a continuar. Quiero comentar 4 derechos adicionales establecidos por la Constitución de la República: el derecho a la vivienda, el derecho a la seguridad social, el derecho a la salud y el derecho al trabajo. Y vamos a agregar un quinto, el derecho a la educación. La Constitución establece el derecho a la vivienda, es decir, que todo ser humano tiene el derecho de vivir dignamente en un local, en un espacio construido. Y eso conduce a que el Estado tenga que hacer importantes inversiones en la construcción de viviendas para que a bajo costos se le pueda ofertar a las personas necesitadas. Por igual, también las personas tienen derecho a tomar financiamientos bancarios para que puedan financiar su casa. Así se expresa en términos prácticos, en leyes y en políticas sociales y en política financiera este derecho. En el artículo 60 está el derecho a la seguridad social. Este derecho incluso la misma Constitución lo manda a regir a través de leyes. Y en República Dominicana existe la Ley de Seguridad Social de inicio de la década pasada, donde de ahí surgieron una serie de mercados importantes. Pero dentro de las cosas que resalta esta ley es que todo el mundo tiene derecho a un seguro social. Y en República Dominicana sabemos que hay 3 regímenes en relación al seguro social: el subsidiado contributivo y el contributivo. Entonces, el mismo Estado Dominicano se ha encargado de afiliar al Seguro Social de Salud 1,000,000 y pico de personas. Este es un esfuerzo importante que lo inició incluso el mismo partido de gobierno,
ya que el partido donde se creó eso, que fue en el inicio de la década pasada, sí promulgó la ley, pero no avanzó prácticamente nada en la afiliación de la persona. Y sí, después de eso, después del año 2004, es el aceleramiento que se le ha dado a eso, ha permitido cubrir 1,5 millones de personas solo, como parte de la incorporación del Estado, que ha hecho el Estado a esto. Pero además están los deberes de las empresas de garantizar seguro de médicos, seguro de salud a sus empleados, donde quiera que trabajen. También está el artículo 61 de la Constitución, que es el derecho a la salud. Todo ser humano tiene el derecho de ser tratado por médicos y especialistas. Y no se le puede prohibir ni se le puede negar el tratamiento a ellos. Y de hecho, el no recibir un paciente por alguna razón es un trato humanitario y hasta condenatorio. Es importante destacar el juramento de los médicos, que yo creo que en la República Dominicana ya eso parece que ni siquiera se siente ni se percibe por parte de los médicos. No le importa quién sea, no le dan el tratamiento que deben darles. No obstante el esfuerzo que hace el Estado dominicano, porque cada quien también cumpla con sus deberes. También tenemos el artículo 62, que es el derecho al trabajo. El trabajo es un derecho, dice la Constitución, un deber y una función social que se ejerce con la protección y la asistencia del Estado. Dice también que el Estado garantiza la igualdad y la equidad de la mujer y los hombres en el ejercicio de los derechos del trabajo, y que nadie puede impedir el trabajo de los demás ni obligarles a trabajar contra su voluntad. Es importante eso, entender que el trabajo también es una actitud, es una decisión voluntaria de la persona. Son derechos básicos de los trabajadores y trabajadoras, entre otros la libertad sindical, la seguridad social, la negociación colectiva, la capacitación profesional, el respeto a su capacidad física e intelectual, a su intimidad y a su dignidad personal. Ojo a esto. Cuidado con el tema de la dignidad personal de los seres humanos. Es un punto muy importante y ahí entra mucho el rol de los supervisores en cualquier empresa. Entra ese tema en cualquier empresa pública, en cualquier empresa privada. Es un tema violatorio a la Constitución de la República Dominicana, afectar la dignidad de la persona con maltrato y diciéndoles cosas inapropiadas. La organización sindical es libre y democrática. Debe ajustarse a su estatus y ser compatible con los principios consagrados de la Constitución de la República Dominicana. Incluso la misma Constitución establece la prohibición de todo tipo de discriminación, no importa cuál sea, pero también establece la necesidad de los derechos del trabajador y de los empleadores en la resolución de conflictos. Otro derecho importantísimo es el derecho de la educación, es decir, que toda persona tiene derecho a la educación primaria gratuita, a la educación secundaria gratuita, y toda persona tiene derecho a la educación universitaria. A nadie se le puede negar ese derecho por actitudes de privilegio que puedan asumir cualquier universidad o porque la persona tiene su creencia o corresponde a una etnia que no nos guste. Así que desde ese punto de vista el derecho a la educación es para todo el mundo sin excepción y no importa que sea nacional y no importa que sea extranjero. También está el derecho de la cultura. El derecho de la cultura se establece como política de Estado en la Constitución de la República Dominicana, como también el derecho al deporte. Yo quisiera ahora directamente irme a los deberes, porque ya estamos en la fase final del programa, y los deberes de la Constitución de la República son los siguientes establecidos. Deberes fundamentales, ¿verdad? Los deberes fundamentales establecidos en la Constitución de la República Dominicana son los siguientes. Acatar y cumplir la Constitución y las leyes, respetar y obedecer las autoridades establecidas por ellas. Respeto a la autoridad es muy importante, señores. Votar y siempre que esté a su capacidad legal para hacerlo. Prestar los servicios civiles y militares que la patria requiera para su defensa
y conservación de conformidad con los establecidos por la ley. O sea, prestar los servicios civiles y militares cuando la patria lo requiera. Prestar servicios para el desarrollo exigible a los dominicanos y dominicanas de edades comprendidas entre los 16 y 21 años. Estos servicios podrán ser prestados voluntariamente por los mayores de 21 años. Abstenerse de realizar todo acto perjudicial a la estabilidad, la independencia y soberanía. Si eso se aplicara en este país, muchas cosas pasaran también. Abstenerse a realizar todo acto de perjudiciar a la estabilidad, independencia y soberanía. Tributar de acuerdo con la ley y en proporción a su capacidad contributiva para financiar los gastos de inversiones y públicas. Sin embargo, aquí hay mucha evasión fiscal por parte de los empresarios y por parte de muchas personas. Dedicarse a un trabajo digno de su elección a fin de proveer el sustento propio y el de su familia para garantizar el perfeccionamiento de su personalidad y contribuir al bienestar y el progreso de la sociedad. También establece la Constitución de la República Dominicana asistir a los establecimientos educativos de la nación para recibir, conforme lo dispone esta Constitución, la educación obligatoria. De modo que es un deber del ser humano, es un deber del dominicano, un deber del que vive aquí, de ir a recibir el pan de la educación. También dentro de los deberes se cita cooperar con el Estado en cuanto a la asistencia y la seguridad social de acuerdo con sus posibilidades. Eso es los porcentajes que nos descuentan a nosotros en las empresas. Una parte lo pone la empresa, otra parte lo pone el empleado para tener derecho a la seguridad social, a la seguridad de pensiones, a los riesgos laborales. Actuar conforme al principio de solidaridad social, respondiendo con acciones humanitarias ante situaciones de calamidad pública o que pongan en peligro la vida o la salud de la persona. Es decir, lo que está diciendo la Constitución de la República Dominicana en este caso es la solidaridad. Ser solidario es su deber. Desarrollar y difundir la cultura dominicana y proteger los recursos naturales del país, garantizando la conservación de un ambiente limpio y sano. Ese punto, yo quiero de nuevo repetirlo. Desarrollar y difundir la cultura dominicana y proteger los recursos naturales del país. Proteger los recursos naturales del país. Ustedes saben que los recursos naturales de todo país son su flora y su flora y su fauna. Es todo lo que es la tierra, todos los yacimientos minerales, sus aguas. En consecuencia, es un deber del dominicano no quemar los bosques. Es un deber del dominicano proteger las cuencas fluviales. Es un deber del dominicano no contaminar las aguas. Es un deber del dominicano proteger las normas establecidas en los parques nacionales. Es un deber del dominicano no explotar, no cortar los árboles donde no está permitido, y en particular es un deber que si usted corta árboles donde está permitido, entender que los árboles hay que restablecerlos. Es importante que el dominicano entienda que ese artículo de la Constitución de la República Dominicana lo que está es promoviendo el desarrollo sostenible de la nación. Los árboles, la naturaleza no es suya. La naturaleza fue un regalo de Dios a todos los dominicanos. En ese sentido, es también importante la conservación de un ambiente limpio y sano. Y esa conservación del ambiente limpio y sano aplica tanto para la zona rural como para la zona urbana.
aquí en República Dominicana, cualquier persona sigue tirando basura en la calle, en cualquier lugar del mundo, no importa que cerca de él haya un zafacón o que no lo haya. Usted ve gente tomando jugo, tomando licor, comiéndose algo y tiran los vasos y tiran las fundas en las calles. Y ustedes ven que cuando llueve, las aguas que van por las calles van llenas de vasos, de funda y tapan los filtrantes, haciendo que se presenten grandes acumulaciones de aguas, interrumpiendo el tránsito, el libre tránsito de los seres humanos. Somos muy dados para exigir los derechos. Somos muy preparados para exigir que se nos respete nuestro derecho. Así también tenemos que tener la voluntad, tenemos que ser íntegros y cumplir con nuestros deberes. De esta forma, distinguidos amigos y distinguidas amigas, hemos concluido su programa Cooperativismo y Sociedad. El próximo sábado de nuevo estaríamos repitiendo estos temas, pero es para refrescarlos, para que no se le quede. Es como si se quiere repetir una clase para que la gente siga pensando en los temas tan importantes de derechos y deberes. Y si bien hemos dedicado mucho tiempo a los derechos, dedique usted a su vida y ponga su vida entera a cumplir con los deberes. Hasta la próxima, distinguidos amigos y distinguidas amigas. Que Dios los bendiga.